¿La cal permite respirar? Pues son prácticamente abandonados. Lo que se utiliza es a veces la iglesia. Entonces, dale ese beneficio de que, por ejemplo, todos los inmuebles se puedan conservar. Hola. Del 100% de los municipios, podríamos hablar de un porcentaje que sí tiene esa comunicación cercana, intensa con ustedes, o al revés. No, de hecho es muy corta, porque de hecho nuestra función como tal, y nosotros lo que pasa que el área de monumentos, sobre todo hablo del área de monumentos porque es donde entran todos los casos. Independiente de arqueología, investigación que tienes, digamos, sus funciones, sus actividades, arqueología es un poquito más particular, de inmuebles arqueológicos que van encontrando y bueno, van a llevando punto a punto. Sin embargo, por ejemplo, lo cotidiano, que todos los días nos emergen, digamos, de muchas solicitudes, es el área de monumentos. Porque, como bien comento, del siglo XVI al XIX es una cantidad gigantesca todavía de los inmuebles. Tenemos más o menos registrado en un catálogo, digo, tanto nacional como en particular, como 3.500. Pero eso no es el universo, o sea, aparte de todas las... muestra. Es una pequeña muestra, que de hecho el catálogo se empezó a reconstruir, digamos, un cierto levantamiento en los años 90. Entonces, pero en su momento Hidalgo cuenta con 2 libros, se llama Catálogo de Construcción Religioso del Estado de Hidalgo, que se hicieron en los años 30. ¿Ese está digitalizado? Bueno, se puede digitalizar, bueno, porque es un libro, o sea, digamos... Sí, es un tabique enorme, ¿no? Efectivamente, pero ahí viene todo lo que son los inmuebles religiosos que existen. Digamos, en ese caso, existen nada más 2 estados, que es el estado de Hidalgo y el estado de Campeche, donde se hicieron ese levantamiento en los años 30. Son los únicos, los demás estados nos han hecho. Y eso nos ha beneficiado porque sabemos de antemano cuáles son los principales que en ese momento. Ahí están todas las iglesias. Efectivamente. Ahora, y todo lo demás que tenemos de catálogo son de gobiernos particulares, puentes que a lo mejor en su momento no se levantó, o no se tenía en su momento esa importancia todavía, porque era un mundo de inmuebles. Bueno, de esos, por ejemplo, todavía de los particulares, los que vamos a observar en campo, porque nuestra labor es el 70% en campo y 30% en gabinete, donde ya nos sentamos, traemos toda la resolución, lo que verificamos, lo que observamos, y todo lo desarrollamos en un dictamen técnico. ¿Para qué? Para la autorización. ¿Cuál es la autorización? Bueno, pues la conservación y la restauración, o la negación, digamos, en ese sentido, en el factor de los inmuebles, que quieren corresponder, digamos, a la autorización que ellos quieren, en ese sentido. Y a lo que voy es que es tanto el trabajo, que por eso es que viene la correspondencia de la ley que dice, tú como autoridad local, municipio, pues pásanos todo, ¿para qué? Para que empiece a haber una regularización y ya la población en general va a decir, pues efectivamente es un monumento histórico y me están dando una guía de trabajo donde que a lo mejor es un sistema de mantenimiento que ya lo voy a empezar a prevalecer constantemente. ¿A qué voy con esto? De que a lo mejor ahora tengo la necesidad de, a lo mejor, de construir. Bueno, pues ya sé que es un monumento, vengo con el instituto y le digo, oiga, si hay factor de poder construir, ya nosotros le decimos, mire, podría ser un factor de construcción dependiendo del diseño del inmueble o la dimensión del inmueble o la importancia del inmueble. Muchas veces cuando estas casas o estas edificaciones históricas son de grandes dimensiones, contaban tanto como patios centrales como patios posteriores, y decimos, bueno, conserve lo histórico y a lo mejor en el patio posterior puede crecer sin ningún problema. O bien, si lo quiere como comercio, pues vamos a respetar por lo menos la fachada. Y aparte de su conjunto arquitectónico, para que sus vanos no sean tan grandes como cortinas, sino que se siga respetando y sus anuncios sean los correspondientes, para que no sea, como bien se dice, chile, mole y pozole, ¿no? O sea, sean grandes dimensiones y es una contaminación también visual y contextual, que es lo que provoca la eliminación de una figura de monumentos históricos en un centro histórico. Pero sí, efectivamente, es un mundo de trabajo que tenemos que coadyuvar con esos, digamos, con esas autoridades. Ya después vendrá lo que es también la autoridad estatal. Cuando no nos hace caso el municipal, pues brincamos al estatal. Oiga, miren, pues necesitamos que con su ayuda nos permita entrar y que también todos los que vayan a realizar por parte de ustedes, pues que sea en beneficio pues, de la población y de la nación, porque quieramos o no, todos esos inmuebles históricos es de la nación. Que los conservamos en forma particular, como las iglesias, las mismas localidades, lo tenemos que hacer, porque así como
A lo mejor en esta pequeña comunidad yo restauro, puedo ir a otro estado y también tienen el compromiso para que yo vea la conservación de esos inmuebles. Pero no nos queremos ver, digamos, o no tenemos ese sentido de, aunque tenemos el sentido de la autoridad más bien federal, llegar, porque están los niveles federal, estatal y municipal, siempre llegamos con la determinación, ¿saben qué? Échenos la mano, porque si no es así, ¿qué sucede? Pues ya se pierde toda la economía turística, como yo decía al principio, ya no es industrial, y ya no es turismo, porque en realidad muchas de las casas que están buscando, pues un comercio, y un comercio, a lo mejor hasta pues, vender lo que sea, ropa, comida, artefactos, porque ya es lo que se necesita hoy en día en todas las poblaciones. Pero además de lo económico, yo creo que hay un otro factor al que yo cada vez le doy mayor importancia. Quizás estoy equivocado, Ujú. la identidad. Así, Nosotros venimos de raíces indígenas y de raíces españolas. En así es. general está una mezcla aquí. Ya habrá otras gentes de otros lugares, pero la gran mayoría de ahí, ¿no? Ujú. Unos más, otros menos, pero de ahí. Y, y de pronto deshacemos lo que tenemos, no valoramos lo que tenemos y estamos buscando la identidad ahora con los gringos, ¿no? Sí, así Y es. apenas sé hablar español y le pongo ahí barbershop y Ajá. nails, las uñas y las pestañas, todo en inglés y es como esa búsqueda que quizá todos tenemos, algunos quizá la tenemos un poquito más clara, otros quizá menos o al revés, pero esa búsqueda como de identidad, ¿no? Ahora como ya si me pinto el pelo de güero, pues ya voy a ser gringo, Ajá. pues, y si le pongo barbershop, pues chance, ¿no? Ujú, claro. Y estamos en esa búsqueda que a veces está como muy equivocada. Y lo que tenemos, pues no lo valoramos, ¿no? Y estamos tocando varios temas. Yo quisiera regresarme en unos Sí, puntitos que sí, no sí. se nos vayan a quedar por ahí fuera. Uno, eh, en Tulancingo tenemos la parte de Huapalcalco, que es la que nos queda, Ujú. porque estaba Zazacuala, estaba, no, bueno, toda esa parte de Medias Tierras hacia Santiago, que era muy importante, y que hay muchísimos vestigios arqueológicos. La gente dice hay muchos tepalcates, ¿no? Muchas vasijas y seguramente por ahí algunas cosas más importantes. Si no queremos que desaparezca, a mí me interesaría mucho saber si el instituto tiene esa posibilidad de poder llegar a un tipo de asociaciones público-privadas donde diga, bueno, a ver aquí, después de un levantamiento exhaustivo, completamente detallado, etcétera, esto es lo que tenemos, y para que esto no sea una carga económica para el instituto, por ejemplo, podemos poner un hotel, podemos poner un restaurante, podemos poner un museo, de esto se hace cargo una asociación particular o una fundación o el municipio, y descarguemos la carga económica, descarguemos de la carga económica a Lina, Ujú. pero dejémosle la parte normativa, la parte legal que diga esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, y las inversiones que hagas y de las ganancias que genere, etcétera, pues va para investigación, va para tales cosas que hace el instituto. ¿Esto se ha hecho en algún lado? ¿Se puede o no se puede? Porque luego la parte burocrática también es como, desafortunadamente muchos lo vemos Ujú. así, lleva un ritmo que no corresponde a la velocidad de las demandas diarias, de las necesidades diarias, ¿no? Claro. Digo, ahí hay dos vertientes, una, digamos, positiva y otra negativa. ¿Cuál es la positiva? Que a lo mejor sí se podría, porque, digamos, muchos de estos inmuebles se tienen que sustentar. O sea, Cuesta. cómo se tiene que solventar? Pues ver o sea, ¿cómo puedo solventar un inmueble? Bueno, pues que entre en las arcas, digamos, ciertos recursos para poder, digamos, conservarlo, porque si no se conserva, los inmuebles se deterioran y se caen y se desaparecen y se vuelven ruinas como tal. Ahora, digamos, ese podría ser el positivo en el sentido, digamos, de que sí se tiene que dar ese valor. Y de hecho hay Ajá. inmuebles como Chichen Itzá, otros Ujú. lugares en el sur. Aquí el factor es principalmente de que, por ejemplo, las zonas arqueológicas como tal son núcleos de población que en su momento eran enormes. Era un crecimiento de edificaciones, tanto, digamos, los templos como edificaciones, como poblaciones habitacionales. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, por ejemplo, se circula o se determina
o se dice, o se determina en su momento, ¿saben qué? Mientras en el estudio arqueológico, bueno, pues ese es el Casi terreno. la pirámide además. Ajá. Y todo lo demás. Exactamente. Se queda Más fuera. sin embargo, por ejemplo, para poder hacer esas edificaciones, ya sea a beneficio o no a beneficio, que a lo mejor puede ser que sean propiedades giratarios o particulares, sabes que pues ahí va a haber, se tiene que hacer un estudio para ver si no hay vestigios. Si hay vestigios, ¿y qué crees? A lo mejor no se puede hacer lo que tú crees o consideras. A lo mejor vemos tu propuesta y se podría modificar. ¿El INAH no puede comprar terrenos para preservar? Cuando existe la necesidad, sí. Sí, digo, como bien lo comentábamos hace rato también, el recurso es insuficiente, Muy tanto escaso. federal, pero sí, o sea, si se encuentran factores de gran importancia, sí tendría que comprarse los terrenos ¿Y ha ocurrido? En Guapacalco creo que se compró una parte para evitar, digamos, que ya el contexto Y hay una urbano, declaratoria, ¿verdad? ya hay una Para declaratoria, Guapacalco. efectivamente. Pero aún así, por ejemplo, las edificaciones que tienen su contexto, o sea, inmediato, pues no se ha sabido al 100% si existe un vestigio total o no. Pero, por ejemplo, para poder hacer como edificio, un hotel, todo eso, aunque sea beneficio, tiene que hacer el estudio y si vemos que realmente no existe ninguna importancia de conservar, bueno, se edifica y ya para evitar también que también no esté tan cerca de las edificaciones, porque estamos hablando de que si ahí está la edificación principal, inmediatamente el hotel, pues como que choca, ¿no? Entonces muchas veces los espacios, sobre todo los arqueológicos, tienen que tener gran expansión, verlo visual, Sí. para que sean las áreas de servicios, tanto vehiculares como por ejemplo construcciones, estén un poquito alejadas. Pero podría ser beneficio de, o sea, podría ser. Esa es una vertiente que tal vez sí se podría. Sí. ¿Y la otra? Y la otra que, por ejemplo, si existen como digo, la de gran importancia de que sí se podría, pero por ejemplo, si se encuentra el vestigio o un elemento, pues no. Aunque sea para beneficio de inmueble, pues no Sí, se puede. separa. Lo que muchas veces se hacen es ciertas edificaciones, como dicen ellos, temporales, pero que a veces esos temporales se hacen eternos. Eterno. Entonces, y luego con el paso del tiempo y con las nuevas autoridades van diciendo, pues como que no hubo aquí, pues lo vamos creciendo, entonces se va modificando. Entonces, ¿qué sucede esto? Que pues desafortunadamente, si no se rompe en su momento el contexto al principio, decir, ¿sabes que aquí no se hace nada? Porque se encontraron esto, pues efectivamente va a llegar el momento de que se va a conservar. Pero si se da una cierta oportunidad, como comenté, de que a lo mejor, bueno, pues nomás un pedacito y después ese pedacito se va haciendo más grande, ese contexto ya no se sabe, ya se perdió. Entonces Se creíamos, pierde el control y incluso. se pierde el control, entonces piensa la gente, pues si se hizo un hotel aquí, una edificación, pues yo también lo hago aquí, sin saber que en ese, Si él puede, yo también. exactamente, entonces, pero sin saber que hay un antecedente, que a lo mejor en su momento se construyó temporalmente. Pero lo que sí se tendría que hacer entonces es estudio para que ese temporalmente pues se retire y evite, digamos, confusiones de que saben que se haga una construcción a lo mejor nueva ahí. O una vez determinado, bueno, el edificio principal, que es lo que a veces, o quizá hay otros más importantes, pero el que tenemos a la vista, que tiene su contexto de protección, su zona de protección, quizá después de ella se pudieran hacer Sí. algunas cosas, en algunos casos. Sí, Porque también si no se hace algo, pues el recurso parece que cada vez hay más necesidades en muchos sentidos y la cobija se va haciendo más chiquita y se complican mucho las cosas, ¿no? sí, por eso es que a mí muchos de los inmuebles que están entre comillas abandonados, digo, hablando, digamos, hasta iglesias, catedrales y todo eso, y digo, aquí está el convento como ejemplo, digo, se trata de usar, para no abandonarlos, darle un uso. Distinto al religioso. Sí, distinto al religioso, digo, todavía, es más, sobre todo los conventos, porque son de gran magnitud, digo, no nomás en Hidalgo, sino a nivel nacional, pues son prácticamente abandonados. Lo que se utiliza es a veces la iglesia, que todavía con esa fe, pues se sigue utilizando, dando misas, oficiando todo ese tipo de cuestiones, digamos, hasta el Día de Muertos se han utilizado, el Día del Patrono, pero por ejemplo los conventos se van perdiendo. Entonces, ¿qué se quiere? Que se conviertan en museos o oficinas gubernamentales, porque ni siquiera pueden ser particulares. Entonces, dale ese beneficio de que, por ejemplo, todos los inmuebles se puedan conservar. No existe ningún caso de ejemplo. Algo como San Nicolás Tolentino. Tengo entendido que es ¿cómo se llama? ¿Convento? No, sí, convento, ¿verdad? El convento agustino. El convento agustino mejor conservado del mundo, ¿no?
incluso mejor conservado que los que hay en España. Y lo tenemos en Hidalgo. No hay la posibilidad de que, digamos, el INAH, digamos, ahí sí supongo que se tendría que ser federal, no lo sé, pudiera decir, a ver, oficinas de tal empresa, Ujú. etcétera, bajo estas reglas, úsenlo o no, ahí no puede ser para un uso particular. O Bueno, como un contrato por 10 30 años, con una vigilancia estricta del INAH, ¿existe esa posibilidad o casi no? no, de hecho no se ha dado como tal. Digo, No. más bien muchos de los inmuebles que, digamos, se trata de ocupar, Ujú, a perder, digamos, de vista digamos, que por falta de mantenimiento, que porque nadie le pone, digamos, la vista en su momento, se va perdiendo los inmuebles, prácticamente puede ser federal, de estatal o municipal, siempre gobierno. o en su caso puede ser de asociaciones, museos, Ujú. pero digamos que lleve, digamos, la batuta al instituto de su conservación, es decir, ¿para qué es esto? Bueno, se va a utilizar para museo, todo eso, pero se va a conservar y parte de ese recurso se va a utilizar ya sea para su mantenimiento o para todo el mobiliario como tal. O sea, en ese sentido, para darle ese auge. Particulares no se ha dado el caso. Posiblemente por ahí está uno que otro aislado y que a Ujú. lo mejor sí existe un convenio, o sea, porque digo, a nivel, digo, nacional, hay una cantidad de inmuebles sorprendente, digo, aquí en la Ciudad de México, pues, cuántos inmuebles existen, ¿no? Y Sí. sobre todo iglesias que ya son totalmente museos La o librería, librerías han no, la ocupado. biblioteca que está en el centro. De hecho, todos los inmuebles como tal está compaginado a que sea cultural, Ujú. o sea, que todo lo que se ocupe sea para cultural. O en su caso, en el caso de nosotros, digo, es parte del gobierno, pero es enfocado, digamos, a eso, buscar la conservación y la cultura en ese Y aspecto. ese es el ejemplo de ello, ¿no? Así es. O sea, es un edificio histórico y está ocupado precisamente por el Lino y el archivo Casasola, ¿no? Efectivamente, pues de hecho, Fototeca La fue el fototeca. primero en llegar aquí y digo, es la Sí. joya, digo, del instituto como tal. Y el archivo es la joya del país, en Así es. fotografía histórica, ¿no? Ajá. Y efectivamente, y sigue aquí estando en el inmueble, o sea, y quieramos o no, estando nosotros aquí, pues le damos cierto mantenimiento. Digo, sí falta el factor de económico para darle lo que debe ser, y dando como ejemplo a los inmuebles europeos, que digo, Ujú. ahí tienen, no sé, el mundo de a lo mejor de recursos, a lo mejor también la tecnología, ¿no? Para poder conservar en ese sentido. Pero aquí, por ejemplo, se ha tratado de tratar de conservar. Pero tengo entendido que, por ejemplo, en Europa algunas iglesias ya son bares, ya Sí, son, y el bar no creo que sea parte del gobierno, ¿no? no, Seguramente es algún particular, ¿no? Pero aquí sin llegar a esos usos, quizá valdría la pena por ahí alguna ocasión abrir esa posibilidad, ¿no? Porque sí, yo veo esa como ese creciente deterioro al no encontrar como alternativas para la población en ese sentido, incluso para la iglesia, ¿no? Yo recuerdo haber estado, bueno, cuando estaba muy cerca del Padre Josué en Catedral, pues él decía, le decían, le informaban, entró tanto, pues no alcanzaba ni para el mantenimiento, ¿no? sí, es que son inmuebles inmensos. Entonces ahí el estacionamiento, digo, será, no sé si estén ilegal o no, pero sin el estacionamiento no es posible mantener catedral, ¿no? Sí, y como bien comenta, digo, desafortunadamente son inmuebles que en su momento, digo, independiente de la cantidad de población que existía en ese Ujú. tiempo, digo, prestaban a la mano los materiales de construcción. Digo, los muros son de grandes Sí. dimensiones, o sea, y de piedras que estaban, sacaban de las minas ahí de la zona, o sea, Ujú. y cada municipio, o sea, pues, cuento con laja, cuento con piedra andesita, cuento con cal, cuento con eso, pues los tenían en la mano. Entonces, hoy en día, por ejemplo, suele ser un poquito ya más difícil. ¿Por qué? Por toda esta construcción, toda esta mancha urbana que va creciendo. Entonces, todos los materiales se va haciendo cada vez menos y menos y menos. Entonces, la forma de solicitar, digamos, la conservación, bueno, pues es buscar también los materiales. Y lo que más apega, por ejemplo, es la cal apagada. Siempre hemos dicho que, por ejemplo, el mantenimiento de un inmueble de conservación, a veces su mantenimiento suele ser a futuro nulo. ¿Y por qué digo nulo? Porque la cal como tal es un factor de un material tan maleable, tan noble, que por ejemplo, si existe mucha humedad, lo rechupa y a la vez la transpiración de la cal lo saca. Entonces hace ese juego con Ah, los caray. muros. A ver, otra vez, ¿cómo? La cal Ajá, apagada ajá, ajá. es un factor de calicia de que con su calcáceo hace que, por ejemplo, cuando el muro necesita agua, humedad, la trae.
y cuando no, la saca. Pero cuando nosotros le ponemos otros elementos cementantes, plásticos, como las pinturas vinílicas, o muy plásticas en ese sentido, hacemos que los muros se concentren ahí y empiecen a buscar por dónde salirse. ¿Esta pintura no es vinílica? Es alacal. Es Pintura a la cal. alacal. A ver, una duda que me surgió con la impermeabilización. ¿Eso tiene que ver con que muchos de los edificios históricos no tienen tanta humedad abajo? Sí, cuando los muros, por ejemplo, ¿La cal permite respirar? sí, porque, por ejemplo, como siempre le hemos comentado a la población en general, sobre todo a los religiosos, que son inmuebles de grandes dimensiones, y los muros, hemos encontrado muros hasta de 1,20, o sea, de espesor. Esos muros no es al ras del piso que conocemos, no. Tiene una cierta profundidad todavía, como si fueran sistemas de cimentación. Entonces, ¿qué está haciendo? Está rechupando parte de ese factor del subsuelo, de esos mantos freáticos, sigue trabajando. Entonces, al construirse en ese sentido, rechupa la humedad necesaria y como bien comento, como son muros de grandes dimensiones, el factor de construcción como tal es, en la parte intermedia de los muros, es lodo y piedra. Y luego así pegaban las piedras. Y luego en las partes laterales se construía ahora sí de piedra, pero con cal, con tal. O sea, bien hechecito en lo que vemos. Pero el corazón era como lodo, entonces es lo que está rechupando la humedad. La rechupa y los trata de sacar de los muros y lo vuelve a traer cuando necesite esos muros. Cuando son los sismos, o cuando lo vemos, por ejemplo, es más en el centro histórico, siempre pongo ese ejemplo, cuando estaba en su momento el lago de Texcoco, hoy vemos las calles así. Y los muros también así. Bellas Artes, ¿no? Bellas Artes. Entonces, son maleables. Las piedras maleables, se puede trabajar. Y siempre les pongo el ejemplo cuando fue el sismo del 17. Aquí tuvimos 13 inmuebles, pero por ejemplo en Guerrero, Puebla. 13 inmuebles colapsados. No al 100%, pero sí factores. Y cuando nos dimos cuenta, pues el factor de riesgo que provocó ese deterioro fue que se colocaron columnas, traves de concreto que son muy rígidas. Y al ser rígida, pues está el mueble tratando de moverse al ritmo del subsuelo y al no dejarlo, pues truena. Entonces existe esa ruptura. Entonces es lo que provoca a veces la caída de muchos inmuebles históricos en ese sentido. Entonces, la incorporación de elementos constructivos actuales no compatibles con lo anterior, como columnas, traves de concreto, sí, etcétera. De hecho, por ejemplo, muchos de las humedades que existen de los inmuebles es porque se colocan cemento. Los aplanados de poner de cal, pues la ponen de cemento, ¿no? O por ejemplo, en vez de poner pintura a la cal, que es el aguacal, y pigmentos naturales o minerales, que se hace el colorante, digamos, para la pintura, se hace con pinturas, digamos, con ciertos polímeros que provocan que se cierren los poros y que no permitan esa transpiración. Entonces, pues se hacen las manchas o se embolsan y se empieza a caer la cáscara. ¿Esa cal se prepara, ustedes enseñan a prepararla o se compra? Esa pintura a la cal, ¿se prepara o se compra? ¿Se puede preparar? De hecho, se tiene que comprar. Bueno, de hecho se tiene que comprar, digo, de hecho de las poblaciones, digo, hay ciertos sectores todavía en Hidalgo donde se encuentra todavía la piedra caliza como tal y que se apaga. O sea, ¿Cómo se apaga para que sepa? Muy bien. Lo que hacemos nosotros, o sea, les damos la orientación, o sea, no los dejamos, mire, compren la cal, no. De hecho, nuestras actividades normativas es eso, orientar a la gente. Capacitar en cierto modo. Capacitarla, les decimos, ¿saben qué? Formen un grupo, digo, independiente de que sean albañiles modernos, porque todos los modernos utilizan el cemento, no, les decimos cómo se apaga la cal, cómo se hace todo tipo de los procedimientos y cómo son las propiedades de estos materiales y cuál es el beneficio de los monumentos. Entonces, para la cal lo que se hace es que se compra o se consigue la piedra como tal. Nosotros lo que hacemos es que se hace una artesa. Por lo regular, dependiendo de la dimensión del inmueble, decimos por lo regular de 3 por 3 metros, por una altura de 1 metro a 90 centímetros. Esto puede ser de material moderno, como block de cemento y uso aplanadito internos o externos, en ese sentido. Y en la parte interna puede ser... La artesa es como una mezclera grandota. Exactamente, una mezclera grandota. Y el piso puede ser al natural, o en su caso, pues algo pobre. A lo mejor, si quieren, hasta un poco de cemento, si quieren, pero prácticamente si es al natural mucho mejor que una pequeña pendiente de desagüe. Sí. En una de sus caras va a haber, por ejemplo, como hacemos las represas, una pequeña ventanita donde le ponemos su represa, por decirlo así, para que no salga, digamos, la cantidad de material, y a lo mejor hacer otra pequeña enfrente de esta,
otra pequeña artesa, igual con el mismo material. ¿Para qué? Para que cuando tengamos los trozos de cal, lo pongamos en la parte intermedia de la artesa. Y como tiene una pequeña cierta pendiente, en la parte más baja de la pendiente ponemos una manguera. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Que va a empezar a subir, y va a empezar a absorber la cal. En el momento en el que va absorbiéndola poco a poco, entonces se va reconsumiendo y se va apagando. Y se observa cómo se va apagando, porque pues, digo, se va calentando el agua como tal y va saliendo chispas y va empezando aquí. Por eso se llama apagar la cal. Entonces, y se tiene que hacer de esa manera, que se vaya reconsumiendo poco a poco. Si nosotros le aventamos el agua como tal, así directamente, lo único que va a hacer es como unas pequeñas explosiones. Entonces, esas pequeñas explosiones, al caer en el agua y tener ese contacto, se encapsula. Hasta las burbujitas están estallando, ¿no? Exactamente, entonces se encapsula y a veces es muy difícil estarle quitando ya esos grumos. Y es muy difícil, y se puede quitar, pero estarle dándole más batalla, estarle mueve. Pero lo dejamos natural para que se vaya apagando. Y consideramos a veces hacer esa artesa con ese molde de block, porque es tanto la cantidad de calor que se concentra, que llega un momento que hasta las revienta. En ese sentido, revienta las artesas. Entonces se tiene que hacer poco a poco. Entonces constantemente estarle moviendo, de tal manera que nosotros cuando son la piedra así, consideramos más o menos un periodo de 22 días. Para que en esos 22 días ya está prácticamente para la colocación ya sea de aplanados, de entortados, y utilizar el agüita, que es como una lechita, y esa agua la apartamos para hacer con los pigmentos naturales la pintura. Entonces no se desperdicia prácticamente nada. Es una manera artesanal de producir pintura. Ajá, así es. Y prácticamente muy económica. No hay marcas que vendan la pintura a la cal. De hecho, en su momento, la Comex sacó una marca que se llamaba Única, pero ya estamos hablando de hace como más de 10 años. Y desapareció. De hecho, aquí en Comex ya no la conocen. Todavía en la Ciudad de México, más o menos ahí se encuentra el producto muy esporádico, y es que tenía parte de bajos polímeros. O sea, sí tenía polímeros, pero muy bajos, casi a la cal. Hay una empresa que se llama, sin hacer comercial, Yosar, que está en Pachuquilla, ahorita creo en San Javier, que preparan a la cal, precisamente con ese pigmento y con la paleta de colores de Comex. Es decir, quiero este tono, pero en la cal. Y sí, es una forma muy rápida. O en su caso, por ejemplo, existe la de, ahorita se me fue su nombre, Calidra, no, la que está en Puebla, la empresa, se me fue el nombre, que prepara solamente la cal y ya los vende, digamos, en tambos. Y ya quien quiere el producto, lo vende, digamos, ¿de cuántos meses? Pues de 6 meses o de un año. Entonces, dependiendo de la antigüedad, digamos, de que se tiene, digamos, la cal, se lo van vendiendo los productos. ¿Por qué? Y eso podría ser una solución incluso para edificaciones modernas, que le vemos el problema de cómo soluciono la humedad que está subiendo, me está generando salitre, está botando el aplanado. ¿Podría ser? Bueno, de hecho, la cal al permitir respirar la cal es magnífica, o sea, sí se puede utilizar para construcciones modernas, pero como bien le comento, ¿qué usan, por ejemplo, hoy desafortunadamente los trabajadores de albañilería? Lo primero que encuentran es el cemento, ¿no? Sí. Pues lo primero que agregan, pues si es moderno, pues le pongo el cemento, que también es benéfica para quitar, digamos, siempre y cuando, por ejemplo, tengan su sistema de aireación, sistema de ventilación, esos muros, aunque sean de block, no pasa nada. Pero pues lo hacemos de tal manera que creemos y pensamos que es lo correcto, pues vienen las humedades. Pero por ejemplo, la cal es benéfica para todo. Ahorita nos metimos mucho al detalle en la parte de la cal, ¿no? De la pintura, hablando de humedades, en fin. Yo estoy tratando de relacionar esto con la página de internet del instituto o local. ¿Hay algunos videos de capacitación en distintos temas o no en esta página? De hecho, por ejemplo, a nivel nacional hay compañeros que sí han hecho ciertos videos. Y están ahí en locales, sí, lo han metido, digamos, en la página, o en su caso, por ejemplo, venir con nosotros digamos, a los centros, ¿sí, para solicitarlo o decirles cómo, porque el problema muchas veces es cuando me dicen, dígame la receta para hacerlo. A veces muchos de los inmuebles, su comportamiento es muy diferente, como el de las iglesias, que como bien comenté, los muros son muy grandes, a otros son muros de 40 centímetros. Todos esos muros se miden de varas.
Entonces podemos encontrar de 1,20, 90 centímetros, de 60 centímetros, que el menor factor, digamos, del finales del siglo XIX es de 50 centímetros. Ya cuando aparecen de 40, eso es primer tercio del siglo XX. Pero, Ok. pero por ejemplo, ¿a qué voy con esto? De que, por ejemplo, cuando suele que nosotros le demos la receta, quieren hacerlo para todos los inmuebles. Y a veces, Tienen que ser trajes a la medida. exactamente, porque esas proporciones no es igual, por ejemplo, al muro como los entortados. O, por ejemplo, las inyecciones a las grietas. Tenemos que inyectarla también con cal. Entonces, suele suceder que, por ejemplo, le colocamos más cal a un elemento que no lo llevaba. Bueno, pues a lo mejor en vez de ayudar, pues de beneficiar, le provocó cierto daño, ¿no? En cambio, por ejemplo, si le ponemos las proporciones adecuadas, también depende del clima. O sea, no es igual, por ejemplo, la Huasteca, como por ejemplo Izmiquilpan, Alfajayucan, que son más Mucha secos. humedad, muy Eh, seco, ¿no? Efectivamente, o si nos vamos al norte, pues otro tipo de extremos, ¿no? En ese sentido. Entonces, cada material va compaginado y de acuerdo a sus propiedades para los inmuebles, en ese sentido.